Para introducirnos en la gramática generativa debemos conocer a su creador. Noam Abraham Chomsky es una de las figuras más destacadas del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Fue introducido en la lingüística por su padre, especializado en lingüística histórica del hebreo. Noam Chomsky se ha convertido en un referente indiscutible por la paz mundial, gracias a sus constantes denuncias de las injusticias y su labor como politólogo y activista estadounidense. Es señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. La gramática generativa situó la síntesis en el centro de la investigación lingüística. Hasta Noam Chomsky, la lingüística se centraba en el análisis estructural de la lengua, a la que consideraba como una realidad independiente de las habilidades del sujeto. La teoría era que el niño aprendía el lenguaje a través de la repetición y de los esfuerzos de sus educadores, pero el gran lingüista estadounidense se planteó algunas preguntas que no tenían respuesta desde la perspectiva puramente sintáctica. Entre ellas tenemos: ¿cómo es posible que disponiendo de un número finito de morfemas y de fonemas podemos construir potencialmente un número infinito de oraciones? Otra de ellas es: ¿por qué se produce rapidez en el aprendizaje de una lengua aunque la estimulación verbal de los padres o educadores sea pobre y desordenada? ¿Qué explica la existencia de estructuras comunes en todas las lenguas? La gramática generativa. La gramática generativa es una teoría lingüística que intenta explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló la capacidad innata para la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Esta nueva perspectiva hizo que su contribución fuera fundamentalmente en la filosofía del lenguaje y de la mente, y es, además, el descubridor de la jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría de la computación. Chomsky revolucionó la lingüística demostrando que no se puede separar la investigación del lingüista de la del psicólogo. Su obra ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología cognitiva, por lo cual propuso una gramática estructural anterior. El principio de la gramática generativa se fundamenta en la idea de que, junto con las reglas específicas de construcción de oraciones propias a cada lengua, existen unas reglas más básicas, de carácter innato y comunes a todas las lenguas, que explican la facilidad para el aprendizaje del lenguaje por parte del niño o niña, que para ellos son fundamentales los conceptos de estructura profunda y superficial, como por ejemplo en las frases: la lluvia era muy fuerte, derribó el tejado de la casa. La lluvia fuerte derribó el tejado de la casa. La lluvia fortísima derribó el tejado de la casa. Las tres secuencias dicen exactamente lo mismo. Tienen, por tanto, una misma estructura profunda, pero su estructura superficial es distinta. Se ordenan de diferentes maneras y no poseen similares sus pausas internas. Contrariamente a lo que se cree en general, la diversidad de las lenguas no es infinita, explica Chomsky. No podemos decir cualquier cosa ni hablar de cualquier modo. Todas las lenguas se basan en realidad en una sola gramática universal y la estructura de las lenguas que el hombre es capaz de hablar es limitada. Podemos concluir que el lenguaje chomskiano
Nuestra gramática es llamada generativa. Es la base de nuestra libertad de expresión y de comprensión. El objeto de la lingüística. Según Chomsky, la estructura lingüística es una realidad mental, en gran parte inaccesible a la observación directa. Establece que una gramática adecuada debe estar de acuerdo con la intuición del hablante nativo. Al hablar de la estructura lingüística que Chomsky nos ofrece, se hace necesario resaltar lo que es competencia lingüística. Esta competencia es el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión de mensajes orales y escritos, adecuados a las diferentes intenciones comunicativas para responder de forma apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de entorno. Dentro de estas competencias lingüísticas encontramos la competencia lectora, la competencia para hablar y escuchar y la competencia en composición de textos. Reglas sintácticas y niveles. Chomsky nos establece ciertas reglas o niveles que hacen parte de la gramática. Para él, la noción central de esta teoría lingüística es la del nivel lingüístico, que consiste en mecanismos descriptivos para la construcción de gramáticas y constituye un método para representar emisiones, permitiendo dar forma a esta teoría gramatical. Estas formas gramaticales tienen, número 1, un nivel de estructura de frase, que son las reglas de formación, y número 2, un nivel transformacional, que son las reglas de transformación que establece Chomsky. Finalmente, la teoría es la que hace posible desarrollar un método mecánico para la elección de gramáticas adecuadas a ciertos datos. La gramática transformacional. La gramática transformacional surge como una respuesta a las limitaciones de la gramática de estructura de frase. A veces, la gramática de superficie es limitada porque permite reescribir un solo símbolo por vez sin tener en cuenta el contexto. Para transformar correctamente una voz activa en pasiva, por ejemplo, es necesario conservar la historia de la derivación. Para superar estas limitaciones, Chomsky propone una estructura tripartita. La primera parte es el nivel de estructura de la frase. La segunda, el nivel morfofonémico, que permite derivar cadenas de palabras, por ejemplo, formar plural desde el singular. Y la tercera parte es el nivel de estructura transformacional. También están los componentes gramaticales. El dominio de la gramática, que es lo propiamente lingüístico para Chomsky, se compone de tres partes. Primero, el componente sintáctico, que es el generador de estructuras profundas. La segunda parte es el componente semántico, que es el que asigna significado a las estructuras. Y la tercera parte es el componente fonológico, que es el que permite que estas estructuras se hagan perceptibles. Importancia de la gramática generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. El uso de la gramática generativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy importante, ya que los niños al nacer inician un proceso de adquisición del idioma y a través de ella aprenden a hablar y escribir correctamente y le dan un buen uso a su lengua. La gramática desde la niñez permite al niño de forma más fácil captar y aprender la estructura, la forma y los sonidos de cada palabra hasta lograr formar una oración y manejar correctamente su idioma.